Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Muchas bendiciones tengan cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Estaré hablando y compartiendo con ustedes el conocimiento que Dios me ha dado en cuanto a la adoración a Dios. Quiero compartir con ustedes gratuitamente el conocimiento que Dios me ha dado en cuanto a la adoración a Dios y sobre todo entendiendo y comprendiendo que en el tiempo presente en la cual vivimos, sobre todo en las redes sociales, han habido cantores cristianos que han sido maltratados, han sido humillados gravemente, han sido deshonrados, han sido avergonzados por algunos pastores, aunque no todos los pastores, algunos. Y me gustaría yo compartir palabras de amor, de fortaleza a la iglesia o al cantor o a cualquier persona que le guste adorar a Dios. Vamos entonces a aprender cuáles son los beneficios de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Cómo Jesús nos enseña a nosotros a adorar en espíritu y en verdad. Vamos a empezar con la carta del apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5 versículo 19. Y escuchen lo que dice Pablo en Efesios 5, 19. Dice: cantando salmos y himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón y dándole gracias a Dios por todos en el nombre del Padre y en el nombre del Señor Jesús. Ok. Observa bien el orden que el apóstol Pablo habla a estas iglesias, ¿verdad? Hablándole y exhortándole a las iglesias de los Efesios, ¿verdad? Exhortándole primero que se aparten de las inmundicias, nos apartamos de las inmundicias, de la inmoralidad, etc. Segundo, Pablo enseña el orden de la verdadera música y del verdadero cántico. Pablo está enfatizando mayormente cánticos y salmos y himnos espirituales. Pablo nos está enseñando cómo se adora y se canta con música y también con cántico, pero en cuanto a lo que es espiritual. Y Pablo enseña el orden de cómo se debe de cantar y alabar a Dios con cánticos y salmos. Pablo enseña diciendo, cantando y haciendo música, pero en nuestros corazones. El orden que Pablo nos enseña empieza dentro de nuestros corazones, dentro de nuestro espíritu. ¿Por qué Pablo usa dentro de nuestros corazones? El ser interior. Porque es internamente en nuestro espíritu donde Dios se comunica. Es donde internamente en nuestro espíritu donde Dios se comunica. El Espíritu de Dios se comunica en nuestro espíritu y ahí está el conocimiento de Dios y ahí está todo lo que venga de los cielos, de lo espiritual. El orden que Pablo enseña en cuanto a música y canto espirituales empieza en nuestros corazones, en una relación con Dios, y segundo, como resultado, termina con una persona que sepa cantar, con una persona que sepa tocar algún instrumento. Empieza aquí y termina con algún cántico o algún instrumento musical como resultado secundario. ¿Ok? Bien, es bien importante que también comprendamos en cuanto a este tema de la adoración a Dios, no solamente a cantores, sino también a la iglesia en general, que muchos cantores y músicos en las iglesias cristianas
le llaman a la música y se enfocan más en los instrumentos musicales. Yo con eso no tengo problema, ¿ok? Pero el apóstol Pablo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, nos enseña algo mucho más efectivo y principal que los instrumentos musicales en cuanto a términos musicales físicos se trata, ¿ok? Vamos entonces a investigarlo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 15. Vaya conmigo a Hechos de los Apóstoles 9, 15. Ahora escuchen bien, amados hermanos, cómo Dios le revela a Ananías, a través de Ananías para Saulo de Tarso o para Pablo, diciéndole que Saulo o que Pablo el apóstol va a ser el instrumento escogido. Dios nos quiere enseñar que el instrumento que Dios quiere usar como principal no es una guitarra, no es un tambor, no es una batería, no es una trompeta. Dios nos quiere enseñar que el instrumento que Dios quiere escoger y usar para su gloria, el instrumento eres tú. Usted es el instrumento escogido. ¿Ok? Dios nos quiere enseñar que no enfaticemos los instrumentos musicales como si fuera el primero. Dios quiere enseñarnos que enfaticemos más que nosotros somos el instrumento principal escogido para, con un propósito, llevar un mensaje a las iglesias. Como resultado de nosotros ser un instrumento escogido por Dios para llevar un mensaje a las iglesias, al cuerpo de Cristo o a las almas, como resultado del primer instrumento que somos nosotros, el primer instrumento, como resultado, lo segundo es que toda aquella persona, toda aquella iglesia que tenga algún talento para cantar o algún talento para tocar algún instrumento de música, pues también lo puede hacer. Ambas cosas unidas. Acordémonos primero, tú eres el instrumento y segundo, viene siendo el instrumento música. Acordémonos también de lo que Pablo nos enseñó en Efesios, que la verdadera adoración empieza de adentro, no es de afuera. Y segundo, pues si sabemos cantar, lo hacemos también para su gloria. ¿Ok? Vamos a pasar un momento a una referencia bíblica en cuanto a la mujer samaritana. En el capítulo 4, versículo 10. En el capítulo 4, versículo 10 dice: si tan solo tú supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién tú estás hablando, tú me vas a pedir a mí y yo te daría agua viva. Agua viva. Jesús está mencionando primero a la mujer samaritana. Si tú supieras con quién tú estás hablando. ¿Por qué razón? Porque en el versículo 25, la mujer, hasta llegar al versículo 25, la mujer todavía no sabía con quién estaba hablando. Pero a pesar de todo, el versículo 25 nos revela que la mujer, siendo ella una mujer pecadora y siendo ella una mujer idólatra, ella quería conocer a Jesús. Y Jesús entró a Samaria sabiendo cómo se vivía en el pueblo de Samaria, en la cual muchos samaritanos, siendo idólatras y pecadores, los judíos no se llevaban muy bien con los samaritanos. Y los samaritanos intentaron de buscar ciudadanía, de buscar un espacio con los judíos para ellos sentirse que tienen ciudadanía con los judíos. Los judíos eran la nación escogida por Dios. Los judíos eran la nación predilecta por Dios porque eran los llamados. Y los judíos tenían la tendencia
de rechazar a los samaritanos porque ellos no formaban parte del pueblo de Israel. Pero al Jesús ver el corazón de una mujer samaritana, de una mujer extranjera que no formaba parte 100% de Israel, Jesús lo que vio en esa mujer, el corazón y la intención de conocer a Jesús. Hoy en día pasa lo mismo, mis amados hermanos. Hoy en día, aleluya, santo. Hoy en día hay músicos o cantores que probablemente se están desviando a la mundanalidad. Es correcto, no cabe duda de eso. Hay de todo un poquito en esta vida, pero en estos tiempos presentes, te dice el Señor, dice Dios, que Dios ha reservado un pequeño remanente de cantores que todavía permanecen en amor, en santidad y en consagración, en adorar al Señor en espíritu y verdad. Y da la casualidad que esos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, aunque tengamos debilidades humanas, están siendo ultrajados, perseguidos, vituperados por algunos pastores. No todos los pastores, hay que ser conscientes, algunos, ¿ok? Ahora escuchen bien lo que Dios te va a hablar. Listen, presten atención. Aquí mismito donde acabamos de leer en el versículo 10, Dios estaba interesado en que la mujer conociera el regalo hermoso que Dios le quería dar a ella. ¿En qué se basa el regalo hermoso que Jesús quería ofrecerle a ella? El regalo es agua de vida, agua viva, agua viva. El agua viva es una representación de la salvación. El agua viva es una representación del perdón de los pecados. El agua viva representa salud física, mental, emocional y espiritual también. Representa todo. Observen una cosa. Jesús estaba muy interesado en que la mujer conociera primero. Porque si la mujer conoce, aceptaría ese regalo. Mientras la mujer no tenga conocimiento de lo que Jesús le estaba otorgando, la mujer entonces continuaría permaneciendo buscando agua, pero no es agua viva que salta para la vida eterna, sino es un agua literal que está muerta. El agua literal y físico está muerta. Ese agua literal que está muerta, que se supone que estuviera en el pozo, la mujer venía muchas ocasiones repetidamente a buscar de esa agua que estaba muerta. Y ese pozo estaba localizado en un punto donde estaban los patriarcas. El patriarca Abraham, Jacob y su familia. Abraham, Jacob, Isaac y la familia de Abraham. Entonces el patriarca Abraham y su familia subían para aquellos tiempos, subían a tomar agua, y sea a tomar o sea a lavarse las manos, a recibir el agua. Pero esa agua está muerta, que es una tipología de la ley. Esa agua de Jacob, del pozo de Jacob, donde estaba allí, es donde la samaritana fue también a buscar agua de ese pozo, donde venían los patriarcas. Pero resulta que esa agua estaba muerta y resulta que se acabó, que se terminó esa agua, que se terminó ese periodo de dispensación, se terminó. Ahora, escuchen bien con atención. Observamos que Jesús confronta a esta mujer para revelarle a ella que Jesús es un profeta, ¿verdad? Y le dice, mujer, ven, llama a tu esposo, llama a tu marido, dile que venga acá. Y la mujer le dice, Señor, yo no tengo marido. Entonces Jesús le responde, bien has dicho, no tienes marido. Si Jesús la confronta su pecado y luego le da el regalo, Jesús la pierde. Jesús pierde a la mujer y la mujer se va. ¿Lo entiendes? Porque Jesús tenía que primero presentarle el regalo
ella aceptarlo y como resultado del regalo que viene siendo la salvación y el perdón de los pecados, una vez Cristo muere en la cruz del Calvario, si ella lo acepta, Jesús se la gana. Se la gana. Claro que se la gana. Pero si Jesús confronta su pecado y la hace pasar por un proceso de expiación, vete a los animalitos y a la expiación, arrepiéntete, confiesa tu pecado, arrepiéntete, ve ese proceso, entonces el regalo no lo va a recibir. Jesús lo que hizo es que le entregó el regalo, la promesa, y una vez ella lo aceptara, Jesús entonces estaba esperando el resultado. El resultado de la promesa del regalo que Jesús le otorgó a la mujer y a la mujer aceptarlo. Y una vez cuando Jesús muere en la cruz, Jesús se quedó esperando en ese resultado. Y es que cuando la mujer acepta el regalo, como resultado final, la mujer no va a volver a pecar. No va a volver a pecar. ¿Por qué? Porque se siente que está satisfecha de ese regalo. Ya lo tengo todo. Ya yo no tengo que buscar más agua muerta, porque yo tengo un agua viva y para mí es todo el agua viva. Yo no tengo que buscar más agua muerta, porque yo tengo todo. Tengo todo, ¿entiendes? Entonces, cuando Jesús confronta a la iglesia en la debilidad que tiene la iglesia en cuanto a algún pecado moral, en cuanto a la debilidad que la iglesia tiene en cuanto a algún pecado moral, lo que Jesús hace es que le da a la iglesia, a los escogidos, abundante gracia. Abundante gracia, gracia sobre gracia, gracia sobre gracia, una gracia encima de la otra, una gracia encima de la otra, gracia, como lo hizo con Pedro en la barca. Jesús sabía que Pedro lo iba a injuriar. Jesús conocía la condición y el estado de Pedro. Pero lo que Jesús hizo con Pedro es: Pedro, sigue pescando. Y Pedro le respondió: Señor, no he pescado nada en toda la noche, pero en tu nombre tiraré la red. ¿Y cuál fue el resultado? Una multitud de peces grandísimos, que de tal forma la barca se quería hundir. Y no solamente eso, se rompió la red. Tú sabes que simboliza y tipodiza y representa la red J. La red J por la mitad significa el día que murió Jesús, que el velo se rasgó en dos también. Se rasgó en dos. Entonces Jesús le dio primero a Pedro gracia. Y como resultado, Jesús esperaba un resultado. Y es que Pedro vino a Jesús humillado y le dijo a Jesús: apártate, yo soy pecador. Yo no merezco que tú me des esta abundante gracia. Apártate, soy pecador, yo no me lo merezco. Cuando Jesús trabaja con la iglesia hoy en día, Él trabaja dando gracia sobre gracia, no es confrontando el pecado. No es confrontando el pecado. ¿Por qué? Porque Jesús habla claro y Pablo lo entendió en el libro de Gálatas 5, versículo 13 o algo por ahí, se lo voy a buscar después. Cuando Cristo nos otorga gracia sobre gracia, olvidándose que tú eres un pecador, el resultado es que la iglesia le sirve a Cristo por amor a lo que Él hizo en la cruz. La abundante gracia causa un resultado. Hay una causal. Y es que la iglesia, cuando recibe gracia sobre gracia, y olvidándose Jesús de tus debilidades, olvidándose Jesús de que tú eres un pecador, y Jesús prestando más atención a tu espíritu, a tu corazón, a la nueva criatura que tú eres en Cristo Jesús, a lo que Dios hizo en ti y a lo que tú eres en Cristo, es la única forma como la iglesia vive en una adoración genuina y se postra en alabanza, en adoración, en espíritu y en verdad. Cuando un pastor confronta el pecado de un cantor o un músico o la iglesia constantemente, el resultado es que el cantor o el músico o la iglesia deja de ver el sacrificio de Cristo, deja de ver la cruz
quita la mirada de la cruz del Calvario. Y ese es el ataque del diablo. Ese es el ataque que el diablo usa hoy en día, que la iglesia o el cantor o el músico deje de ver el sacrificio de Cristo, porque Cristo lo que quería con la mujer samaritana era que aceptara y se enfocara en lo que Cristo le estaba ofreciendo. Pero si Jesús con la mujer samaritana se enfocara más en el pecado y la hiciera pasar por un proceso de arrepentimiento y de expiación y de confesión de pecado y la aísla, pierde a la mujer, la pierde. El propósito es que la mujer adore a Cristo en espíritu y en verdad y reconozca que primero Cristo te da la gracia y el resultado de la gracia y del amor de Cristo, el resultado es que hay verdadera adoración en espíritu y verdad. Dios te bendiga. Que la paz de Dios sea siempre con ustedes. ¿Ok? Bendiciones.